Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Fabiana Goyeneche, oriunda de Paysandú, pero vive aquí en el centro de Montevideo. Tiene 29 años, es ex vocera y una de las caras más visibles de lo que fue la campaña No a la Baja. Es abogada y escribana, egresada de la Universidad de la República, aspirante a profesora de Derecho Penal y de Criminología por la Universidad de la República. Se ha declarado Frente Amplista Independiente y es una de las suplentes del electo intendente Daniel Martínez. ¿Cómo te lleva esto de ser casi una estrella de rock and roll? Oh, lejos de estrella. Pero contenta con todo lo que está pasando, eso sí, muy contenta, contenta en primer lugar porque, bueno, incorporarme así tan de golpe al Frente Amplio y poder colaborar con una nueva victoria de la fuerza política para mí es un honor el voto de confianza que hicieron al permitirme, al recibirme, al hacerme sentir bienvenida y ahora al compartir este triunfo con todos los compañeros y con todas las compañeras, pero además por el valor humano, ¿no? Hoy en día que tanto se habla de la política y de los políticos y de las cosas que se hacen y del desgaste que hay, yo puedo decir que, como lo dije en su momento cuando empecé a pensar en incorporarme a la política partidaria, que lo hacía porque estaba conociendo la cara más linda de la política y hoy la estoy compartiendo también. Hay una riqueza humana muy grande, muchas ganas de trabajar por la gente lo ve, respondió a eso y bueno, y ahora toca el verdadero desafío, que es cumplir con esas expectativas, ¿no? La gran responsabilidad que uno siente cuando la gente deposita la confianza en una y le cree, ahora llegó el momento de demostrarlo. ¿Te hubieras imaginado en tu Paysandú natal hace muy poquito tiempo, sos muy joven, este rol protagónico ahora aquí en la capital, en Montevideo? No, jamás. La verdad es que soy de las personas que planifican mucho, pero simultáneamente siempre dejo una puerta abierta a las nuevas posibilidades que traiga la vida y vaya si ha traído posibilidades y cambios en los últimos años, porque bueno, hasta el momento en que estuve viviendo en Paysandú, terminando mi adolescencia, jamás me hubiera creído algo así. De hecho, ya los primeros años viviendo acá tampoco. Pero bueno, hay cambios que son buenos, que son bienvenidos, hay procesos que a veces se decantan solos y un poco por el trabajo personal, otro poco por el esfuerzo colectivo y otro poco tal vez por causalidades, llegamos hasta acá y ahora lo mejor que podemos hacer es abrazar esta oportunidad y sacarle todo el provecho posible para trabajar por el proyecto en el que creemos. ¿Qué hay en Paysandú tuyo? Mi familia, sobre todas las cosas, y lo más importante, mi casa está acá, pero uno de los tesoros más grandes que tengo sigue en Paysandú. Por eso yo siempre digo que hasta el día de hoy, sea que vaya a Paysandú, sea que vaya a Montevideo, siempre estoy volviendo a casa. ¿Y quién queda de tu familia en Paysandú? ¿Cómo es tu familia en Paysandú? Mis padres, mi papá y mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi abuela, mi tía y mi sobrina, que es la luz de mis ojos y el imán más fuerte que tengo, que me lleva para la heroica. Y en lo que tiene que ver con tu formación, ¿qué le debes a Paysandú? Y mucho. ¿O en qué medida sos representante de la heroica? Y uno siempre, aquello de no te olvides del pago si te vas para la ciudad sigue siendo muy fuerte. Solamente quienes venimos del interior sabemos el desafío que es afrontarse a la capital. Desde, no sé, hace poquito cuando escribimos con los compañeros de la plantilla de suplentes el agradecimiento, el respaldo, contábamos de las bromas que hasta el día de hoy me hacen porque yo sigo conservando el acento del interior y a veces me toman el pelo de que las S las dejo en mi casa. Pero uno, o sea, también siente orgullo de eso. Yo creo que Uruguay es muy chiquito y es cierto eso de que casi que nos conocemos todos, y si no nos conocemos es como si nos conociéramos porque no hay grandes diferencias, pero aquella pequeña cuotita característica de la zona, es lindo conservarla y es lindo cuidarla y hasta cultivarla, porque aparte además también yo veo un paralelismo muy interesante entre lo que es el Uruguay, país formado por inmigrantes y de grandes encuentros culturales y de diversidad. Bueno, pasa lo mismo con Montevideo respecto del interior. Montevideo es el departamento con mayor población y sin embargo una gran proporción de su población es gente que viene del interior, que está yendo y viniendo, y es bueno que sea así, que nos integremos todos, y por eso yo, por supuesto que
como te decía, mi casa está acá, pero todavía conservo un cariño muy especial por Paysandú, trato de ir más o menos seguido, además tengo, bueno, mis grandes afectos también están allá, y bueno, y siempre está en el corazón la Heroica. Pero cuesta un poco ese paso del interior a la capital para estudiar, ¿no? Pasan los años, las décadas, y yo veo que sigue siendo un escalón que tiene sus sinsabores. Sí, te lo digo más contundentemente, es un filtro que sigue teniendo nuestro país. Somos pocos aún hoy los que tenemos el privilegio de poder estudiar en carreras universitarias en este país en función de que hay que trasladarse. Afortunadamente se ha hecho muchísimo trabajo, en particular por la Universidad de la República, por descentralizar. Hoy hay carreras en muchísimos departamentos y ojalá que eso se siga profundizando, pero todavía hasta el día de hoy eso no es absoluto, y más allá de las barreras económicas y sociales que pueda haber, la centralidad de concentrar muchísimas cosas en términos de educación, en términos económicos, en términos políticos, como que la esponja de Montevideo sigue absorbiendo todo, y yo contraigo mi propio discurso porque hasta yo misma me quedé acá en Montevideo y no regresé a Paysandú. Sigue siendo un hecho que hay que ir trabajando de a poco, y nuevamente el paralelismo entre el Uruguay y la capital y el interior, con el paralelismo de cuánto nos falta todavía por descentralizar incluso dentro del departamento. Y cuando llegaste aquí a Montevideo, ¿cómo fue el nexo? ¿Dónde te quedabas? ¿Cómo armaste para estudiar? Bueno, ahí yo tuve una gran ventaja, que era que mi hermana estaba estudiando acá. Ya tengo una hermana más que es mayor que yo. Había una avanzada. Y de hecho fue casi que la razón por la que yo vine para acá, porque habiendo estudiado Derecho podría haberlo estudiado en Salto, que también estaba la carrera, pero bueno, mi hermana ya estaba acá porque lo que ella estudiaba sí solo se podía estudiar en Montevideo, y bueno, en función de las posibilidades y las dificultades económicas y demás, era mucho más provechoso y menos difícil si estábamos las dos en el mismo lugar. Así que bueno, por lo menos tenía parte de mi familia conmigo, claro. Y para mí eso fue importantísimo, sobre todo porque la verdad es que yo no era de las grandes entusiastas de venirme a la capital. Yo siempre digo que hay como dos grupos de jóvenes, de los estudiantes que vienen del interior, aquellos que sueñan y que añoran con cuasi independizarse y irse a estudiar y vivir en la gran ciudad y demás, y están aquellos que no quieren y no lo hacen, o que no quieren y lo hacen a disgusto. Y bueno, yo estaba en ese grupo, me vine a Montevideo porque si quería estudiar era la forma que tenía de hacerlo. Pero gracias a tener a mi hermana acá, a alguna amistad que también se vino de Paysandú, y a muchos y buenos amigos y amigas que hice rápidamente acá, que me recibieron para hacerme sentir como en casa, me adapté rápidamente y de a poquito fui haciendo de Montevideo mi hogar. ¿Y cómo fue tu comienzo en la actividad social, en la actividad política? Bueno, yo vengo del trabajo y de la militancia en la sociedad civil. Mi interés y mi ¿Dónde arranca? ¿En qué momento? Y arranca primero de forma salteada, no organizada y no propuesta. ¿En Paysandú hacías algo, por ejemplo? En Paysandú yo hice mucho trabajo social a través de los salesianos. Yo tuve educación salesiana y hice mucho trabajo en merenderos, en oratorios, cosas por el estilo, sobre todo durante ya desde mi infancia y durante mi adolescencia. Después, cuando me vine, me alejé un poco de todo eso, en aquello del desarraigo y de no conocer mucho por dónde hacerlo. Y acá empecé también, vinculada con mi carrera, a interesarme más profundamente por materia en derechos humanos, todo lo que fuera cursos, encuentros sociales, de militancia por los derechos humanos, por la gente en privación de libertad y demás. Cuando empecé a interesarme por el derecho penal en particular y a estudiarlo, profundicé en ese sentido. Y el trabajo más sistemático y organizado que empecé a hacer fue con la Comisión No a la Baja, allá por el 2011, cuando se empezó la recolección de firmas para lograr el plebiscito. Pero no fue lo primero que hiciste, que es lo que quería no, por eso te decía, fue lo primero en el sentido de algo que te dio visibilidad y organizado y permanente en el tiempo. Yo antes me abocaba a actividades aisladas, por decirlo de alguno. No estaba en una organización fija, sino que siempre que hubiera un encuentro o seminarios o cosas para desarrollar temas en concreto, participaba, y ahí fue que me fui formando más que nada y conociendo estas organizaciones y conociendo la gente que participaba en ellas, pero yo más como una asistente más que en un trabajo protagónico o en un trabajo sistemático. ¿Qué te dejó el trabajo en la Comisión de la No a la Baja? Muchísimo, me cambió la vida. A ver.
el trabajo en la Comisión a la Baja me cambió la vida. Te cambió la vida. Entonces vamos a ver en qué te cambió la vida. No solo en lo más visible, que puede ser que ahora estés siendo parte del gobierno de Montevideo, sino en qué te cambió la vida. La forma de relacionarme con la gente y con los objetivos. Es decir, me dio una confianza y una creencia muy fuerte en que se pueden alcanzar metas que a veces hasta parecen imposibles, como no solamente por el hecho de haber logrado no el objetivo del plebiscito, que sí, fue muy bueno el resultado, pero como mantuvimos en un momento, cuando me acuerdo en aquel encuentro con el maestro Tavares, que decíamos, acá también el camino es la recompensa, el logro y una de las grandes riquezas se había alcanzado antes del plebiscito incluso, que fue ver cómo podíamos realmente, por un objetivo fuerte e importante, gente de todos lados, muy dispar, de muchos orígenes distintos, de ideologías y partidos distintos, unirnos y trabajar juntos de solidaridad. A veces uno empieza a descreerse un poco de eso. Cuando, en mi caso, por ejemplo, ejerciendo el derecho penal, uno ve muchísimas injusticias, ve a veces una cara muy mala de la gente, una cara muy negativa del sistema, y a veces empieza a decepcionarse un poco o a perder esa ilusión que sirve como motor. Y de hecho el impulso de sumarme a la Comisión a la Baja fue por la gran indignación que sentí cuando se levantó esa propuesta, y cuando empezamos a trabajar en ella, la verdad es que no teníamos expectativas de lograr el objetivo. Me acuerdo todavía, ya en el 2013, es decir, mucho después de estar trabajando, ya más de 2 años, un taller que hicimos en aquel Café La Diaria, que fue, digamos, que el inicio del trabajo más fuerte, más organizado, en el que todos los que estábamos ahí estábamos convencidos de que íbamos a perder el plebiscito. O sea, hubo un momento muy muy bajón en el que estábamos, era un comentario pesimista atrás del otro, y me acuerdo muy bien que fue mi compañero vocero Federico Barreto quien empezó a hablarnos y nos dijo, yo no creo que sea imposible, tenemos que mirar para adelante, todavía tenemos mucho por hacer, miren todo lo que hemos logrado hasta ahora, y empezó fue la primera persona que dijo convencido, esto se puede lograr, después de 2 años de trabajo. Y bueno, mi postura ahí fue, bueno, no pensemos ahora si se puede o no, lo que tenemos que pensar es que tenemos que hacer todo lo posible por conseguirlo, y en ese proceso se aprende mucho de la naturaleza humana, se aprende mucho de la política, se aprende mucho del vínculo con los medios de comunicación, y eso te enriquece. Y a pesar de que uno ve cosas feas, actitudes negativas y hostiles, lo que ve de bueno de la gente enriquece muchísimo más. Desde la cantidad de trabajadores que pusieron pesitos de su bolsillo para que los sindicatos pudieran aportar económicamente a la comisión, que es una cosa que siempre tratando de ensuciar a la comisión se habla de fondos y qué sé yo, y no se valoran ese tipo de cosas que valen muchísimo, hasta adolescentes y liceales que decían, van a hacer una reforma sobre nosotros y nosotros no podemos ni votar ni opinar, queremos militar por esto. Yo creo que cosas así sacan lo mejor de la gente. Y cuando sacan lo peor de la gente, si uno entra en las redes, ve el término colibrí para denostar a un adolescente, y muchas veces ve el colibrí asociado a tu imagen o a tu nombre cuando hay un hecho de violencia. Cuando ves eso, ¿cómo te sentís? Y bueno, como te decía, también se ve lo peor de la gente. Y lo que más me preocupa es que la misma gente que levanta la bandera por vivir en paz y porque quiere seguridad y porque quiere reclamar valores y el fin a la violencia, es la primera en promover la violencia cuando hace esas cosas, y parece que no se diera cuenta. Y desconfían de las intenciones de la política, hablando de que uno se mete en esto porque quiere conseguir un cargo. Y a mí me da pena, más allá de lo personal, que haya gente que todavía cree que la política es conseguir un cargo, y que crea que un cargo político es para uno beneficiarse y no para servir a la gente, que es de lo que tendría que tratarse. Y sí, hubo hechos bastante negativos en ese sentido. Las primeras semanas luego del plebiscito fueron muy violentas, muy agresivas. Me acuerdo en particular de una persona que me escribió concretamente. Yo en ese momento tenía en el Facebook de perfil una foto con mi sobrina de la que te hablaba recién, mi sobrina de 5 años, y me escribió en otras palabras bastante más violentas que deseaba que le pegaran un tiro en la cabeza a mi sobrina. Lo digo directamente, francamente, para que sepamos que esa es la gente que quería vivir en paz y más seguridad, ¿no? Y yo
porque soy una optimista crónica, creo que hay posibilidades de dar una batalla cultural para que cada vez sea menos la gente que piense así y que reaccione así cuando no consigue su objetivo, ¿no? Pero para eso también tenemos que trabajar entre todos, porque esos odios y esos resquemores también son alimentados. Por eso nosotros siempre tratamos de promover la tolerancia, de hacer un diálogo pacífico, porque en todos lados hay gente que alimenta esas hostilidades y eso no contribuye en nada. ¿Cómo surge la invitación o tú te propones para integrar el equipo de Martínez? Me invitó él, me llamó y me dijo que quería conversar conmigo. Primero fue una charla muy distendida y sencillamente para decirme que él estaba pensando en candidatearse y que estaba empezando a conversar con la gente que de alguna manera aún no sabía ni cómo le gustaría tener cerca en ese proceso y que le gustaría contar conmigo. Que en ese momento incluso me dijo, no me respondas ahora, yo nada más te lo quiero comentar y que vos tengas tiempo de pensarlo, y bueno, y así fue. Y bueno, después tuvimos otras reuniones y otras charlas de qué se trataría todo eso. Y para mí fue bastante sencillo. Si bien yo no tenía el objetivo, por lo menos no a corto plazo, de integrarme a la política partidaria, yo ya tenía muy claro que me gustaría que Daniel fuera el intendente, entonces eso me facilitó mucho la decisión. Y la posibilidad que me presentaron de poder ser yo quien aporte y quien sume y quien ayude a que sea posible que el Frente Amplio gane y que dentro del Frente Amplio sea Daniel el que sea el intendente, no solo que para mí fue un gusto y como te decía, para mí es un honor poder servir de esa manera, sino que además también una responsabilidad. Después de que uno está tanto tiempo llenándose la boca de que los jóvenes tienen que tener un lugar, de que las mujeres tenemos que tener participación, que venga alguien y te diga, bueno, vos como joven y como mujer quiero que estés acá, uno siente hasta la responsabilidad de responder y hacerse cargo de sus palabras, ¿no? ¿Y cuál fue tu rol puntual en la campaña? Nosotros, mira, estuvimos toda la campaña trabajando como equipo en el sentido ¿Fuiste de parte que de un equipo? Fuimos parte de un equipo. Los tres primeros suplentes de Daniel, no solo lo acompañamos a todas las actividades posibles, también cada uno de acuerdo a los intereses o a las posibilidades o a las necesidades que había, participamos de las distintas comisiones que trabajaron los énfasis del programa. Yo en particular trabajé sobre todo en los énfasis en materia de género, y en algunas cosas más. Además hicimos las veces de suplentes en el sentido de que, bueno, muchas veces había 2, 3, 5 actividades simultáneas y bueno, Daniel iba a una y otro suplente iba a otra y otro a otra. Es decir, estuvimos en todos lados, desde la recorrida de los barrios hasta dando charlas en casas de vecinos, hasta actividades en las coordinadoras, yendo a los medios, trabajando en el programa. Trabajamos realmente, nos complementamos muy bien. Por suerte el factor humano estuvo muy presente, nos sentimos muy cómodos los cuatro y bueno, y esperamos que así sea también el trabajo que creímos y consideramos que si podíamos hacerlo así en campaña, era buena manera de sentar las bases para la administración que se viene y creo que va a ser posible y muy grato. Fabiana, si te pregunto una canción, un texto que te represente algo, te emocione por algo en particular, te traiga un recuerdo especial, ¿qué te viene a la memoria? Bueno, ya que estábamos recordando y hablando del no a la baja y de los adolescentes, la canción de los adolescentes, a mí me gusta y me conmueve mucho, porque más allá de la riqueza... Fue muy removedora cuando salió. Siempre compartí ese pensamiento de que tanto se habla de los adolescentes y se los denosta, pero hay que ponerse en la piel de ellos y valorar la riqueza que son y, como dijimos siempre, dejar de decir que los jóvenes son el futuro y darnos cuenta de una vez que son el presente. ¿Pudiste verlo en vivo a Pablito? Sí, de muy chica. Fue más de una vez a Paysandú, la Semana de la Cerveza. En Paysandú era la oportunidad de ver espectáculos culturales y demás. Pero esta canción en especial no. Esta canción no recuerdo, porque te digo, era chiquita. No, porque él fue en su última etapa que la tuvo allí. Lo que tiene que ver con la música, ¿qué te gusta a ti? Y tengo un gusto bastante variado, pero soy bastante de escuchar rock, me gusta música anglo en ese sentido. ¿Por ejemplo? Bueno... me gusta Foo Fighters, por ejemplo, fue la última banda que fui a ver, que fui con Fede, compañero de la comisión, que es la banda, digamos, que es sucesora de Nirvana, que también me gusta ese estilo. ¿Y de Paysandú? Y de Paysandú,
No tengo ningún gusto en concreto, pero bueno, vamos a decir que los iracundos, porque si no los nombro, alguien me va a tirar de la oreja cuando salga de acá. Los iracundos son un clásico, son como los hermanos, uno los critica, pero los critica porque los siente propios, que otro no les diga nada. Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Hemos compartido el punto de vista de la abogada y escribana pública Fabiana Goyeneche, declarada Frente Amplista Independiente, ex vocera de la Comisión No a la Baja y suplente del intendente electo Daniel Martínez. Viven los sueños. Que pierde la gente. Bienvenida sea. Su limpia sonrisa, sus alas nuevas y sus alas nuevas.